gestión deportiva recurrimos a todos los responsables, a los jefes de prensa, a mucha gente encargada de la gestión deportiva y de las ideas que empiezan a surgir a raíz de los mercados de pases, de cómo se gestiona el fútbol en un club, y agradecemos a todos los que han participado para recabar información, que tienen poder ya Fabi Godoy por el enorme compromiso de él, de nuestra producción y de todo nuestro querido equipo periodístico. Así que, Fabi, es un placer presentarlo, disfrutarlo y en breve un invitado que estará con nosotros que sabe mucho de la materia. Programa para grabar, programa especial que arranca de esta manera, querido profe. A ver, Artur, por supuesto que el disparador fue el Consejo de Fútbol de Boca, ¿sí? A partir de su disolución y a partir de su gestión, nos llamó la atención a todos. Y la charla que hemos tenido el otro día también con Mati Sarué, las charlas que hemos tenido el año pasado también con gente que yo llamo del fútbol de adentro, ¿no? Porque es un fútbol que uno no ve, pero que es muy importante. Y entonces nos llamó la atención y nos preguntábamos entre todos cómo se eligen los proyectos deportivos en los clubes de Argentina. O sea, ¿hay encargados, hay estructura en el fútbol argentino para elegir el proyecto deportivo? El proyecto deportivo es ni más ni menos que elegir a los intérpretes, además de elegir el entrenador, por supuesto, para poder llegar a un objetivo que para la mayoría de los clubes puede ser hacer una mejor campaña que la anterior, para los más grandes es salir campeón, y después ser una revelación, como pasó con Platense, que no tenía presupuestado salir campeón del torneo, pero finalmente ocurrió y bienvenido sea. Pero antes de meternos en el desglose de los clubes, y nos va a llamar la atención un montón de cosas, queremos saber qué significa ser un secretario deportivo, qué significa ser un director deportivo y qué significa ser un manager. Porque parece lo mismo, pero no lo es. Y vamos a arrancar por acá. Mirá qué bueno esto. Vos fíjate, ¿qué es un director deportivo? Yo lo resumiría diciendo que es el control total, o debería ser el control total. ¿Cómo debería ser el camino? A mí me eligen como presidente. Acá estamos hablando de un país muy presidencialista y de un fútbol muy presidencialista. Pero pongamos que empezamos a cambiar la mentalidad por esta exigencia también de AFA de tener directores deportivos a partir del año que viene. Yo elijo un director deportivo que no solamente se va a encargar del fútbol. El director deportivo tiene un control general de lo que ocurre dentro del club, o al menos debería tenerlo. Ocuparse del plantel profesional, ocuparse de las formativas, ocuparse de distintos deportes en caso que lo tengas. Es decir, vos sos alguien que maneja, como dice su nombre, todo lo que tenga que ver con el deporte dentro del club. Las actividades federadas. Sí, por ejemplo, podemos hablar de un club que es un mundo en relacionado con este tema, es Vélez. Sí, Vélez debería tener, o podría tener deportes y bajar una línea que tiene que ver, en este caso, o debería tener en este caso, con los valores del club. ¿Cuáles son los valores de determinado club? Y vos lo bajás a todas las disciplinas. La segunda parte de la placa es secretario deportivo. Yo aquí lo resumiría en una palabra, que es planificación. Es decir, yo soy un secretario deportivo tengo que aquí sí me voy a inmiscuir en las decisiones futbolísticas directamente. Y en la planificación está elegir el entrenador, elegir los futbolistas para ese proyecto deportivo, por supuesto, nunca desatender la reserva, cantera o formativas, y elegir dentro de ese aspecto lo que también me puede identificar a mí como valor de club. Es decir, si yo fuese un secretario técnico de Argentinos Juniors, o de Huracán, o de River, o de Defensa y Justicia, que tienen una línea de juego muy marcada, debería elegir entrenadores que sigan esa línea, futbolistas que sigan esa línea, y armar ese proyecto. Lo cuento del lado opuesto a esa idea, que puede ser Riestra, que también le gusta una manera de jugar bien diferente a la mencionada. Y por último, el manager, que yo lo resumiría con una palabra, nexo. Nexo. El manager debería ser aquella persona que entre el secretario técnico y el director deportivo se acerque al entrenador de turno, atienda las necesidades del entrenador de turno, atienda las necesidades del futbolista, esté más cerca del proyecto elaborado por el secretario técnico, que a su vez está subordinado a un director deportivo. Ok, este sería el plano ideal, este sería el paraíso. ¿Sí? ¿Ocurre en la Argentina esto? Tener las tres categorías, digamos. No me quiero adelantar porque imagino que tenemos también Tenemos un montón. No, Por eso. hay tapes. Es como y hay claro, ¿viste? protagonistas No muy quiero importantes. preguntar para no pisar. A mí me gustaría Pero arrancar está bueno ir por ahí. desde la mirada más fresca a una mirada más tradicionalista, si querés. ¿Sí? A ver. Entonces, ¿quién es el exfutbolista argentino que mejor representa lo que significa un secretario técnico en el fútbol europeo? ¿De quién le hemos hablado que trabajó en Argentina, trabajó en Boca Juniors, Nico Burdizo. trabajó en Fiorentina y ahora está trabajando en el Monza? Esto decía Burdizo de su rol. Vamos a compartirlo. Dale.
La estructura managerial o de management de un club de fútbol a nivel mundial es muy parecida. Es muy parecida. Después puede cambiar en algunos puntos o algunos focos, donde, por ejemplo, vos nombrabas antes un club alemán como el Leverkusen, donde a lo mejor ellos al fútbol profesional no lo ponen abajo de la dirección deportiva, lo ponen al lado, pero ahí ya cambia. Es porque seguramente a un entrenador le dan otro tipo de incidencia e injerencia a la hora del mercado. Y ahí se abre un mundo. Pero básicamente en todo el mundo, y lo digo porque aparte por quinto año consecutivo acá en Argentina estamos formando directores deportivos, ¿no? Entonces me gusta esa clase de decir, bueno, ¿dónde está posicionado el director deportivo? Y más allá de que sean clubes sociales con una dirigencia o con dirigencias numerosas, o sociedades anónimas o intermedios como pueden ser en Alemania, el director deportivo responde siempre a las personas que administran el club. Y debajo del director deportivo están las áreas de fútbol profesional. Dentro del fútbol profesional está obviamente el entrenador y todos los jugadores, la parte de academy o el sector juvenil, como se dice acá, el scouting, es decir, todo lo que es la búsqueda de jugadores y todo lo que puede llegar a ser del nuevo, la nueva cantidad de contenidos que hay que tiene que ver con performance, es dar una idea constante de cómo seguimos mejorando, o mejor dicho, que fue un trabajo que me apasionó mucho hacer en Fiorentina, decir, bueno, ¿por qué este jugador no está jugando bien? Los clubes necesitan respetar su lugar, su tradición. No lo digo porque en Argentina esto sea una regla. En cualquier lugar del mundo, y creo que ustedes viajan, vas al lugar y el lugar, algo está pasando en ese lugar. La gente se está moviendo para ir a la cancha, sigue al equipo, es decir, entonces tenés que respetar la historia del lugar siempre. Después tenés que ser, ser coherente acorde a los objetivos. Ese club tendrá sus objetivos. Hay lugares que los clubes están predeterminados, es decir, es fácil hablar de los objetivos de lo que puede ser Boca, River, lo que puede ser, qué sé yo, Inter, lo que puede ser Manchester City, pero después hay otros clubes que tienen un gris en base a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Entrar en Europa League, en Conference o en Champions? Son tres tipos de budget completamente diferentes. Después de ahí hay que ver la realidad, cuáles son los recursos a disposición, qué tenemos. Entonces, en base a eso es donde yo creo que ahí entra el director deportivo, que tiene, y eso es una cosa que la repito todo el tiempo, la fotografía completa de todo el club y de toda la institución. Y el que dice, bueno, para llegar a estos objetivos, nosotros necesitamos esto y este tiempo. Es muy interesante escuchar a Burdizo porque estamos hablando de alguien que pisa la excelencia. Sí. Formado en el fútbol argentino, depurado como persona y futbolista en Europa, que decide tomar un cargo administrativo, gerencial y jerárquico más abocado a la gestión y menos abocado, si querés, a lo que tradicionalmente puede pasar con un jugador, que sea entrenador. Como Burdizo, además, tiene una mentalidad bastante abierta y, en definitiva, es una persona que ha sido capacitada y se ha capacitado para este rubro, lo que hemos escuchado recién, me permito decir que es la excelencia de lo que debería ocurrir, siempre teniendo en cuenta que esto ocurre en un ámbito más europeo que sudamericano, y mucho menos argentino, donde, como él contaba, la responsabilidad vos la tenés con el dueño del club, es decir, con quien pone el dinero para todo lo que viene después. Lo cual acá sería la responsabilidad con el socio, que mucho en este tema no se involucra porque el socio delega en un presidente, que después es el que delega en armar la estructura. Dice, bueno, yo la armo y no hay demasiada interpelación, salvo que pueda ocurrir un hecho como el de Salas en Racing o de Marcos Rojo, donde ahí saltan las alarmas y nos preguntamos quién elige, qué pasó, quién hizo la gestión, quién se durmió en lo administrativo, por qué la cláusula de rescisión, por qué pasa lo que pasa. Voy al contraste, no porque sea menos importante, sino porque hay otro romanticismo para mirar esta situación, que es la de Juan Román Riquelme. Boca disuelve el consejo, está buscando un nexo, está viendo si es Navarro Montoya, si es José Peckerman. Pero acá empiezan a aparecer un montón de cosas. No solamente el proyecto deportivo global, sino cómo lo integras ese proyecto deportivo. Y escuchen lo que dice Román de cómo elige un jugador, por ejemplo. Una frase que hemos tenido para analizar cómo se gestiona. Hace tiempo ya el fútbol en Boca. Esto fue a principios de año. Esto fue, sí, Juan Román Riquelme, sí, después de una pelota que le hace Nacho, gracias a los colegas. Aquí fue, de Fútbol Neto. A los colegas de Fútbol Neto, un podcast espectacular sí, como señor. para seguir las alternativas de la gestión deportiva. Y esto, como presenta Fabi, nos contaba Juan Román Riquelme, también para llevarlo al terreno argentino. Sí, sí. ¿Cómo elegís o cómo eligen los refuerzos? O sea, ¿cómo te llega, por ejemplo, el fútbol de Carlos Palacios? A mí con Huracán me gustó, la verdad, bastante. Lo de Ander Herrera es conocido, lo de Cavani es conocido. Pero ¿cómo trabajan como para elegir, che, me gusta este? ¿Y cuánto tiempo lo siguen? Sí, siempre me interesó eso.
Nosotros miramos mucho fútbol. Yo miro todos los partidos del ascenso, el que sea. Los muchachos del consejo lo mismo y después también el entrenador. Después tampoco es que nos pensemos tan brillante, ¿no? Tratamos de mirar cosas en la cual creemos que para jugar en nuestro club, si tienen tiempo en la selección de su país, creo que es bueno, porque están acostumbrados a jugar eliminatoria y contra los jugadores más importantes. Y bueno, por eso no dudamos cuando trajimos a Víncula, Marcos, Romero. Bueno, ahora, como vos me decís de Palacio, nosotros lo estamos intentando traer hace más de una temporada, no fue de ahora. Hacía mucho tiempo que lo queríamos traer y ya nos gustaba y nos terminó de gustar cuando nos tocó jugar con Colo-Colo por la Copa. Vos fíjate que el filtro de Román, bien corrido de lo que puede haber contado y contó hace un ratito Burdizo, es el filtro del seleccionado. Es decir, si el jugador juega en la selección de su país, yo lo traigo, porque algo debe tener. Entonces, ahí él no solamente describe lo de Víncula y cuenta lo de Palacio, sino que uno puede hablar de Zambrano, por ejemplo, como otro ejemplo. Totalmente. O en su momento Fabra. Advíncula, lo nombraste, perdón. Advíncula. Es decir, acá no hablamos de datos, no hablamos de ninguna unidad de medida que no esté por fuera del ojo clínico de Román diciendo, che, me encanta Arturo, vamos por Arturo. Lo cual te hace generar un sesgo, ¿no? Porque vos ves solamente la parte futbolística, el desempeño dentro del campo, y no vas a aquella que nos contó Sarvé de que, bueno, lo contratamos a Castillo porque tiene una relación sentimental estable. ¿Sí? Buenísima Que esa es frase. un detalle que está sí. vinculado con una mirada más profunda que ya involucra a otras personas. Ahí tendrías que tener un departamento de scouting o por lo menos alguien que averigüe un poquito más de la vida del jugador que vos vas a contratar, que en definitiva va a ser un capital para el club. Es decir, vos no estás contratando solo a alguien que te haga hacer goles o ganar títulos. Es un capital Palacios, o Advíncula o los nombres que hemos mencionado. Y vamos a meter a alguien que está en el medio. A ver. Entre Burdizo y Román está el presidente de Argentino Juniors. Muy bien. Cristian Malespina, creo que hay un club que ha crecido enormemente y es argentino, basado en un valor muy marcado que tiene que ver con el semillero del mundo. No es solamente una frase marketinera, sino un estilo de juego, un estilo de vida. Un club que sacó a Diego Armando Maradona y que repite mediocampistas centrales como Cambiaso, Checho Batista y Gancedo, por nombrar alguno. Hasta Fede Redondo. O llegar hoy a traer justamente al sobrino de Diego como también parte de la representación, si querés, cultural del club, habla de una manera que también nos contó en algún momento Nico Díez sentado ahí al ladito de Arturo. Bueno, habla justamente Cristian Malespina de esto y él se acerca más a Burdizo que a Román en su pensamiento. Compartamos lo que dijo el presidente de Argentinos en su momento. Argentino es un club vendedor. Nosotros para crecer como estamos creciendo hubiera sido imposible sin venta. Entonces Argentino es un club vendedor, ha vendido muchísimo dinero en los últimos años. Creo que estamos en el top 3 o 5 del fútbol argentino en venta. Y bueno, nada, para eso tenemos una Secretaría Técnica, para si hay ventas, igualar o mejorar el jugador que estaba, que creo que es lo que viene pasando en los últimos años. Nosotros hemos tenido la venta de Fausto Vera, la daba, lo que parecía que eran irreemplazables y nada, y después se vendió a Redondo en el puesto de Fausto Vera y hoy está Gondú y está Romero. Y bueno, nada, es parte de este círculo virtuoso que hablaba al principio, ¿no? De que no tenemos que tener miedo a las ventas y lo único que tenemos que estar preparados para reemplazar. Y eso se hace con un laburo previo, con la Secretaría Técnica, con toda esta parte profesional que hablábamos en la nota, que la mayoría de los clubes la tiene, sino la competencia con lo avanzado que está todo, para que no la tiene o para que quiere manejar un club de otra manera, sería imposible. Por eso es injusto decir que los clubes hoy no se manejan de esta manera, porque por ahí algunos con errores, aciertos, de una mejor manera o de otra forma, pero todos están buscando ese camino. Bueno, el presidente de Argentinos habla de no caerte un poco de ese mundo que se acerca, que se viene y estar preparado. Bueno, él ha elegido a Raúl Sanzotti de hace unos años para llevar adelante toda esta definición que venimos charlando. Bueno, vamos ahora al barro. Trajiste la palabra subcomisión. Bien. Ya con Es eso muy de estamos. club, Sí, es muy de subcomisión, hermoso. Muy de Mirá club. cómo está todo dividido. Este es el mapa del fútbol argentino que pretendíamos hacer a partir de las estructuras que hemos encontrado en este trabajo que hemos hecho integral con producción y compañeros. ¿Qué equipos tienen una secretaría técnica? ¿Qué equipos tienen una subcomisión o departamento de fútbol? ¿Y qué equipo tiene un manager propiamente dicho?
la columna de arriba gana. Yo creo que también hay que hacer algún tipo de salvedad ahí, porque no todos los casos son iguales. No es el mismo caso el de Luchetti de Consejo de Fútbol con Boca, Luchetti en Banfield, o Andújar trabajando más cerca del plantel, que el de Dani Vega, que tiene una estructura mucho más establecida y prolija, Sansotti. que River, o Sansotti en Argentina, o River que, a ver, lo voy a decir con el respeto del caso que merece alguien que está en la bandera del hincha, es una figura un poquito más, si querés hoy, testimonial la de Francescoli en River. Pero no deja de ser un director deportivo del club, porque claro, el entrenador es mucho más proclive a participar de todas las decisiones. Sarmiento, que acaba de traer una gestión nueva con Alfaro como protagonista, y Tigre, que tenía la del Chino Luna, que se desarma por una cuestión de los dirigentes, de los clubes. No conozco demasiado la interna, la conozco un poco, y ahora sí empieza a traer algo diferente con exjugadores del club. Y estamos hablando de Besón en Instituto, Perata en Independiente Rivadavia, Lusenhoff en Rosario Central, y en Vélez estamos hablando de Ricky Álvarez. O sea, de lo que sería el modelo europeo, Fabi, tenemos 4 de 30, para resumirlo si medio querés, así. claro. Y ninguno de los bruta. grandes. Ahora, el detalle es el siguiente. Besone jugó en Instituto. Sí. Perata no jugó en Independiente Rivadavia. En el caso de Central, Lusenhoff sí, por supuesto. Y el otro club de Ricky Álvarez, bueno, Ricky Ricky formado también, en Vélez. Porque quiero después dar un dato de la Premier, que te va a gustar, les va a gustar, y un dato de la Liga. A ver. Española. Bueno, vamos a hacer el desglose rápidamente. A ver. Tillú, el querido Hernán Tillú, fue secretario deportivo del Dosivi, y hoy es el presidente del club. Entonces no hay una estructura que esté por debajo de él, porque él hace, digamos, con su experiencia anterior, la elección de los fichajes y obviamente del entrenador. En este caso eligió un hombre de la casa como Charlier. ¿Conoce Tillú, Fabi? Podemos dar cuenta. Conoce, ¿Dónde se pone el sol a las 7 de la mañana? Claro. ¿Dónde se pone el sol a las 9:30? ¿Y dónde cae el sol en verano a las 18:30 en Mar del Plata? No, pero además, Todo. siendo de Sabe. Mar del Plata, sé que Claro. no es solamente un hecho de querer Hace años que está en el por club. un rédito en particular, sino que es hincha de toda la vida. Claro. En Belgrano estaba Ariel Rojas. Claro. Sí, Pero después del Fue tema, quien trajo Orbiti. después del tema Arbiti, se fue con Arbiti. Pasa mucho eso, ¿eh? Todos juntos. Y hoy Belgrano no Fracasa un entrenador y se cae la estructura. hoy no tiene Belgrano una estructura como para que podamos revisarla. Diego Figueroa en Riestra, aunque hay, ¿El hombre de Almagro, el ex jugador de Claro. Almagro? es cierto que hay por encima de Figueroa un presidente o un dueño, entre comillas, muy participativo de las decisiones deportivas, ¿no? En Godecruz estaba Oltrá, pero ya no está más. Que era todo, que era secretario. Pero ahí también Les hay cuento algo. Oldrá, conocimiento total del club. No se Era, puede ir él. Sí, sí. era la comunicación directa con el presidente y costó manejaba tomar- todo. Scouting, todo, ¿eh? Le tomó costar la decisión de dejar Mendoza. Totalmente. Totalmente, absolutamente. Está bueno, Pepe, hombre Lanús fuerte. tiene un presidente de fútbol, así lo llaman, que es Alejandro Marón, y después sí tiene un departamento de scouting, pero no tiene un director deportivo, no tiene alguien que cumpla ese rol. Bueno, en Newell's, en un ratito vamos a tener más detalles. Después de Capria, hoy nadie. O no hay estructura. Platense la tenía, no la tiene más. En algún momento trabajó Vega, ¿se acuerdan? Dani Sí. Vega en Platense. Sí, señor. Bueno, no sé si podemos pasar a los demás equipos como para por lo menos cerrar en esta decisión. Y el resto de los equipos los fuimos buscando. Entonces, la Secretaría Técnica, para aclararme a mí, básicamente, acá Ignacio Fusco, de TNT Fútbol, Fabián. No, es que en realidad no me lo tenés que preguntar a mí el porque gusto. está ya sumándose una persona idónea, ¿no? Claro, exactamente. No un ferviente, digamos, admirador de cosas del fútbol y un autodidacta. Este es un detalle, porque es la pregunta que le quiero hacer al invitado en algún momento. ¿Es necesario ser exjugador del club para poder ser director deportivo, secretario deportivo, manager del club? Y la respuesta sería sencillamente sí, podría ser, che, porque conoce las paredes, la cultura, conoce... Los pasillos del mundo. Ahora vos fíjate, es cierto, no somos Inglaterra, no somos la Premier, no somos la Liga. 8 equipos de 20 de la Premier tienen directores deportivos que no fueron, que fueron futbolistas, exfutbolistas. El resto no. El resto son empresarios o directores deportivos de carrera, que incluso pasan de club a club. O sea, hay un mercado de pases de directores deportivos. Hermoso. Sí, Monchi trabaja en Aston Villa, pero Monchi fue arquero del Sevilla. El Sevilla de Bilardo. Sí. Los de Colorado, dijo Bilardo, los de Colorado. Bueno, pero no tuvo ningún tipo de referencia ni de contacto con la historia de Aston Villa. Sin embargo, sí tiene un contacto con su entrenador, que es Unai Emery. ¿Sí? Por ahí viene el lazo.
En España, un director deportivo dura casi 4 años, promedio. Como una gestión de un presidente del Casi. club. Casi En la 4 Premier, años. pero mirá la Premier, Mirá qué dura dato. menos de 2. Mirá. Es un detalle... Menos de 2. Menos de 2. Menos de 2. Promedio. De los 88 directores deportivos de los clubes europeos que tienen esta estructura, la mayoría lo tiene, 2/3 fueron jugadores. Y el resto son, como decíamos, directores deportivos de carrera. No necesariamente Tal cual. el pasado futbolero te genera esto. ¿Qué club de Argentina, de los 30 que vimos, tiene en su estructura un director, un manager que no tiene ninguna vinculación con el club en el cual trabaja? Banfield, que es Mariano Andújar. Mariano Andújar nació en Huracán, está identificado con Estudiantes y trabaja en Banfield. Lo cual, para lo que significó su elección, puertas adentro, generó ruido porque no tiene ningún pasado. Y cierro con esto. Muchas veces, el nombrar un futbolista que pasó por la casa en este rol es el paraguas para que al dirigente no lo insulten. Si esto se seguía manteniendo, el fútbol argentino iba a correrse muchísimo del mapa. Ahora, si entendemos que esto es gestar un proyecto deportivo, gestionarlo en su evolución, mirar su proceso y, en definitiva, tener el horizonte del objetivo, no hace falta que sea alguien con pasado en el club. Si tiene pasado en el club y es idóneo, buenísimo. Vega es hincha de Huracán. Y fue Es algo que se está dando mucho, que exfutbolistas están irrumpiendo en la gran escena de la gestión deportiva. Estamos con un especialista, agradecemos su presencia. Ariel Michalousos presenta su libro Dirección Deportiva, jefe de investigación y conocimiento del fútbol. Fue director deportivo de Newell's y trabajó en River. Un gran aplauso para Ariel Michalousos. Con nosotros. ¿Cómo dijo tu apellido? Lo dijo muy bien. ¿Viste? ¿Viste? Era la primera prueba. No, ¿Cómo bueno, estás, mirá, Ariel? gracias ¿Bien? por venir, Un placer. La verdad que, bueno, Fabián hace ya años que me viene hablando para bueno, tener este tipo de charla y para mí la verdad un placer estar acá con ustedes. Bueno, un gustazo después de esta presentación y después de este gran informe que nos ofrece Fabi. Bueno, la pregunta es, primero desde tu experiencia, ¿qué rol es el que más fácil se puede adaptar a la República Argentina? Porque ya empezará a ser norma en los próximos meses una figura de la gestión deportiva en base a tu experiencia. Trabajaste en Newell's, trabajaste con Enzo Francescoli en River. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el que se amalgama mejor a la República Argentina? Quizás ninguno, ¿eh? De esto de director deportivo, secretario técnico, manager, pueden comulgar, pero en base a tu experiencia. Bienvenido, Ariel, una vez más. Bueno, con respecto a esta pregunta, no creo que pase por un nombre o por tener simplemente un rótulo, sino que creo que pasa por la convicción de un club de intentar tener un modelo y un proyecto deportivo de excelencia. No es únicamente decir tengo un director deportivo o tengo una secretaría técnica para que después las decisiones pasen por otro lado. Terminan siendo un escudo totalmente innecesario que lo único que hacen es estirar la agonía. Entonces, Yo no me refería a un nombre, ¿eh? Que esto suele pasar, porque recién lo mencionamos, me refería a la figura. No, el nombre me refiero a manager, director rol, deportivo, claro. No a una secretario persona. técnico. Yo creo que todo proceso lleva tiempo y que si no está en la cabeza dirigencial del club pensar en un método, en un proceso, en un proyecto que perdure en el tiempo, esta figura en Argentina va a seguir desgastada o no va a ser profesional, ¿no? Entonces, yo creo que en el país hay clubes que intentan hacer las cosas bien, a veces se desconoce exactamente una función o lamentablemente a veces las decisiones las terminan tomando los que no tienen la capacidad o no han tenido el conocimiento para hacerlo, ¿no? Entonces, a veces terminan siendo paraguas, ¿no? Y creo que de ser así, digamos, estamos años luz de lo que han hecho los clubes con éxitos que se han desarrollado en el mundo. Claro, bueno, iba a ir a eso, ¿no? La preparación. Porque de ahí al rótulo o a esa figura que vos mencionás, me parece que hay un camino muy largo, ¿no? Sí, lamentablemente a veces cuando el desconocimiento le gana a la idoneidad, cuando el poder o las ansias de poder le ganan a la pasión y evidentemente, digamos,
los tiempos se acortan, ¿no? Yo sí creo que hay dos modelos, digamos, de elección de un director deportivo y está muy bien ambas, ¿no? Está el club que dice, bueno, voy a elegir una figura representativa de mi club. Y están los clubes que dicen, no, yo voy a elegir un director deportivo especializado y demás. Después cada uno tendrá su libro abajo del brazo. Yo considero que a veces falta pasión, falta conocimiento, falta hambre de gloria. Y creo que hay que ir por ese lado, ¿no? Yo creo mucho en las secretarías técnicas, creo mucho en darle autonomías a esa secretaría técnica, creo mucho en los procesos, creo que las cosas no cambian de un día para otro. Y creo que en algún momento en Argentina, y celebro esta medida que se ha tomado, digamos, creo que en algún momento en Argentina se va a profesionalizar definitivamente un rol que considero importante, ¿no? Pero bueno, el que primero tiene que estar consolidado en una idea es la parte dirigencial. Claro, bueno, iba a ir ahí, justamente, porque hay una cabeza que decide, ¿no? Hay un presidente electo por ese soberano, a diferencia de otros clubes, en Europa, por ejemplo, que es el socio, que es el que termina eligiendo al presidente. Es así, pero bueno, insisto, quizá las presiones que viven hoy los clubes en estos lares, ¿no? En Argentina o en parte de Sudamérica, hace que probablemente el dirigente se vea obligado a poner a veces fusibles y demás, ¿no? Cuando en realidad, insisto, digamos, todos los grandes proyectos y los que se han consolidado con éxitos deportivos han tenido un proceso, digamos, de 4 o 5 años, ¿no? El caso emblemático que todo el mundo habla o que gran parte del mundo del fútbol habla, que es el Sevilla, comenzó en el 2000 para coronar en la temporada 2005-2006. Entonces, quizá en Argentina ese ciclo se hubiese interrumpido al año o al año y medio y no estaríamos hablando de lo que hoy es el Sevilla. Y ese mismo ciclo se interrumpió años después en la Roma de Italia, con la misma persona, el mismo método, y quizá desconocida de idiosincrasia distinta de los clubes. Entonces, me parece que todo pasa por la cabeza y la cabeza acá en Argentina es política. Y no siempre esa cabeza política tiene el conocimiento y el raciocinio para tomar las mejores decisiones, ¿no? ¿Vos entendés, Ariel, que el dirigente siente que pierde poder si delega esa decisión? O sea, un poder como el viejo dirigente, que era, bueno, con su comisión directiva, el que elegía al entrenador y después elegían los refuerzos según gusto, sugerencia, representante de turno, intermediario. Y así se armaron los planteles durante muchos años, época donde nosotros éramos cronistas, se armaba un poco así, no había una figura, había un dirigente fuerte, un hombre que se dedicaba al espacio fútbol, conectado con el presidente, y era el que tomaba todas las decisiones. El que aparezca este tipo de estructura, más allá de que ahora se lo regule, y bienvenido sea que se lo regule, ¿vos sentís que le quita ese margen de maniobra al presidente de turno y eso incomoda? No sé si pasa por una cuestión de poder. No creo que pase por ahí. Sí creo que hay mucho desconocimiento y creo que hay falta de solidez para llevar a cabo proyectos deportivos que realmente beneficien al club y que no beneficien a lo mejor personalmente a un dirigente, ¿no? De eso sí estoy convencido. No sé si pasa netamente por el poder. Pero bueno, te vuelvo a repetir, cuando uno quiere cambios fuertes, cambios positivos, todo va a llevar un tiempo. De eso estoy convencido. A veces los que hacen se equivocan. ¿Cuál es el gran problema de los clubes en realidad, de muchos clubes? Empiezan de cero todos los años. Entonces no terminás de construir absolutamente nada. Muy argentinos eso. Entonces es muy difícil. Y más cuando en realidad la dirección deportiva tiene que estar emparentada con la transparencia, con la gestión, con querer el bien en serio del club, cuando hay mucha pasión, cuando hay que dar estructura. Y a veces las estructuras no son convenientes a los poderes. Perdón que te interrumpa, porque está esta figura de que alguien pone la semilla, pero el fruto lo ve el que viene después, ¿no? Acá vos querés poner la semilla, ver el fruto, talar el árbol, comerte el asado con la leña del tronco, o sea, y quedar en el bronce, porque un poco hay una pretensión así de quedar en el bronce, ¿no? Digamos, esto lo hemos vivido también durante muchos años en el fútbol argentino, y esto, yo creo que hay una tendencia que en algunos clubes lo está cambiando, pero bueno, como decís vos, va a llevar tiempo, ¿no? Sí, yo creo que está la idea de cambiar. También es cierto, y pasa mucho en Sudamérica, en algunos países puntuales, donde no se encuentra una persona idónea y por lo general...
Otra cosa que he notado es que por lo general gran parte de los actores del fútbol no ven la dirección deportiva o la gerencia deportiva como algo a donde aspirar, ¿no? Claro. Me ha pasado que todos quieren ser entrenadores, todos quieren estar en el verde césped, y quizá uno no, en mi caso no. ¿Por qué? Porque pienso que la dirección deportiva tiene que verse desde afuera, ¿no? No desde el verde césped y estar y convivir, ¿no? Antes hablaban de la diferencia entre el manager y un director deportivo. Yo creo que el director deportivo tiene que estar en lo macro, tiene que estar observando y analizando, digamos, viendo lo que va a pasar de acá un año y medio en el club, y probablemente sí, se necesite una figura que esté en el día a día con el plantel, que supervise lo que necesita algún jugador puntual o el entrenador y en ese día a día, ¿no? Pero insisto, yo en lo que sí creo es en las estructuras formales, en la autonomía de los nombres, creo en los hombres y no en los nombres que conformen una institución. En mi caso particular, quizá siempre le he dado la posibilidad de trabajar en mi equipo de trabajo. De hecho, mi equipo de trabajo lo integran personas pasionales, personas que a los 11, 12 años sentían a lo mejor el fútbol de la misma manera que lo siento yo, de una manera muy, muy particular, muy pasional, que han desarrollado un conocimiento desde el scouting sobre todo. Pero bueno, creo en eso. ¿En Argentina es difícil de llevarlo a cabo? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hay casos, ¿no?, donde el director deportivo después termina agarrando como entrenador. Y eso también no creo, digamos, creo que se deteriora una figura que tiene que ser el motor del club. E insisto, tiene que cuidar los intereses del club y pensarlo, sobre todo en lo que viene, con errores incluso, ¿eh? Con errores incluso, porque en el fútbol, a veces cuando pensás permanentemente en corto plazo, no hay una manera de pensar a corto plazo. No la hay. Grandes inversiones de jugadores quizá después salen mal y pensaste a corto plazo. Entonces, cuando uno quiere cuidar la economía y sobre todo la salud deportiva de un club, no me cabe duda que hay que pensar en lo que viene, no solo en lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo trabajaste en River, Ariel? Tuve qué periodo, digamos, ¿no? Tuve cerca de 2 años en River. La verdad, una etapa, hablábamos recién, yo creo que es justamente lo que se necesita para crecer como club, ¿no? Yo empecé muy, muy de chico en las divisiones juveniles de Newell's, pero mi sueño y mi anhelo más grande, y para lo que uno se había preparado siempre, para liderar una secretaría técnica. Sí. La pude implementar, para mi gusto, sin estar del todo declarada o como uno pretendía, entonces me llevó a tomar la decisión de irme en ese momento. ¿Qué año? ¿Qué año, claro? 2021, fines del 2021, principio del 2022. ¿Ahí te vas o ahí llegas? Ahí me fui. Ahí te vas de News. Sí, después de ese mercado de pase del 2022. Y ahí a los 3 o 4 días tuve algunas propuestas bastante importantes del exterior, pero apareció lo de River, que fue directamente una llamada, digamos, de la parte dirigencial del club, junto con Enzo Francescoli en ese momento, y me incliné por quedarme en ese momento en River, trabajando dentro de una estructura, que era algo siempre que uno quería, con personas de las que uno realmente puede decir que aprendió, como por ejemplo Enzo Francescoli, ¿no?, que ocupaba su rol sin que lo molesten y sin molestar a nadie. Y yo eso lo valoro de sobremanera, digamos. Y también desde la parte política de un club como River, que por eso logró y va a lograr lo que va a lograr, ¿no? Porque en ese momento tenía una cabeza que veía más allá, que era el actual entrenador del club, porque políticamente, digamos, tenían en claro que necesitaban generar una estructura, porque la dirección deportiva no tenía egos ni celos de una secretaría técnica, y me tocó comandar una secretaría técnica, un área, digamos, que la denominé de conocimiento y de investigación, porque es lo que realmente creo que le falta a los clubes en Sudamérica. Investigar, achicar los márgenes de error, apasionarse con... ¿Eso sobre futbolistas? Sobre posibles refuerzos, sí, por ejemplo. Estudiar la idiosincrasia también de los clubes, pues no es lo mismo jugar en un club que jugar en otro. ¿Y cómo era ese laburo? Si podés darnos nombres propios para ubicarnos mejor, pero bueno, si no, moldes de última. O sea, vos llegás a River, ¿qué es lo que te piden? ¿Qué jugadores observás? River en ese momento, de la mano del dirigente, de los dirigentes al cargo del club y de Enzo, buscaban profesionalizar más aún, sobre todo también preparando lo que podía ser el post Gallardo en ese momento. Buscaba profesionalizar mucho lo que era la Secretaría Técnica, ¿no? Y bueno,
Es ahí que me llamó. Y después tomé una decisión, después de 7 u 8 meses que lo medité, lo pensé, y bueno, ahí decidí volver a Newell como director deportivo. Pero me quedo con la estructura de River, me quedo con más allá, digamos, después de obtener un resultado o no, pero a la larga es evidente que los clubes que piensan de esa manera tienen jerarquía de pensamiento, no están en lo chico, ¿no? Y bueno, y hoy sí, yo tengo un equipo de trabajo que me acompaña hace 3 años, que involucra scouts, que involucra investigadores. Yo lo divido. El scout tiene un perfil más analista, que creo que es importante, y el investigador investiga y es el que tiene la información, y es lo que de lo que uno nació, ¿no? Cuando tenía muy corta edad. ¿Qué tipo de información, perdón? Para En todo aspecto. En la cabeza. Hoy tenemos todo el mercado sudamericano, o todos los jugadores sudamericanos del mundo lo tenemos rastreado al día de hoy. Y también le he sumado gente que es experta en lo que es dato, ¿no? Después, con el tiempo, he ido modificando, bajo mi visión o lo que uno piensa, he ido modificando un poco todo lo que es o hemos ido creciendo en todo lo que es generación de datos. Y hablo de generación de datos y no hablo de dato, ¿no? Porque no creo en sí en esta nueva tendencia que tiene que ver con las plataformas, ¿no? Sí creo mucho en el dato genuino y en el dato que genera uno. Y hay 2 personas que dentro de mi equipo que están generando datos permanentemente de lo que nosotros queremos, ¿no? De jugador por jugador. Entonces, queremos saber cuál es el volante del fútbol uruguayo que más pisa el área rival hoy. Eso hoy no. Entonces tenemos gente que especialmente se dedica a ver el partido de Juventud Las Piedras y saber que Rodrigo Chagas a lo mejor es el volante que más pisa el área rival. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Contame, en tus últimas experiencias, un día tuyo y de tu equipo de trabajo en las diferentes etapas del año, que eso debe de modificar también la estructura laboral. Mercado de pase, campeonato en curso y demás, porque está bueno en todo lo que planteaste. Hoy se deben haber juntado a la mañana todo el equipo de trabajo. Dentro de mi equipo de trabajo hay 2 personas que están acá en Capital, uno más con un perfil de investigación y de análisis, y el otro basado en los datos. Y después hay 3 personas en Rosario que están viendo absolutamente todo el mercado futbolístico y completando, digamos, o documentando todo ese trabajo. Entonces, a lo mejor el fin de semana estuvieron analizando Sport Boys y contra Universitario del Perú, por ejemplo. Entonces, yo lo que les pido es tener al día absolutamente todo el mercado, y eso me ayuda a mí también, nos ayuda a todos a seguir apasionándonos permanentemente con esto, ¿no? Yo, la verdad que en esta última etapa no necesitaba, digamos, un tiempo mío personal para alejarme un poco de estar trabajando en el día a día, y necesitaba por lo menos unos meses sin trabajar y volver a apasionarme con lo que me hizo crecer en esto, ¿no? que es estar todo el tiempo viendo fútbol. Que uno en la dirección deportiva a veces equivocadamente lo va dejando de lado. Pero yo creo que se necesita todo el tiempo respirar fútbol y comunicarse con ese chico que tenía 5, 6, 7 años y que miraba fútbol permanentemente. Y después de que el investigador me diga, che, Ariel, está este jugador acá que realmente pensamos que es el jugador que va de acá 1 año y medio a explotar. Y que el scout diga, sí, coincido. Y que el del dato me diga, no, la verdad, mira, y yo pelearme con el dato y sacar una conclusión concreta para saber que estamos en el camino correcto, creo que eso es disfrutar de la profesión. Digamos, hoy yo te digo, necesito un lateral por la izquierda, sí. No necesito que se proyecte, necesito que sea fuerte en el juego aéreo. Y seguramente mi equipo de trabajo tiene, según el club, que me pueda jugar de central, sí. Salta al toque esa característica. Sí, la edad, o sea, un montón de cosas, ¿no? Sí, el tema de los perfiles es un tema particular también, ¿no? Yo el otro día escuchaba, y muy acertadamente, que a veces el dato sirve para... El dato que uno tiene sirve para filtrar y demás, y eso está bien, pero cuando se trabaja tanto en el conocimiento permanente de los jugadores y vos tenés
documentado todo el 2025 de todo el mercado sudamericano, yo cambio la ecuación. Lo que intento es todo ese conocimiento y todo ese filtro que nosotros hacemos desde la visión y desde la investigación, terminar de documentarlo con el dato. Entonces el dato termina siendo el final de todo lo que uno viene trabajando, ¿no? El dato es el final de un proceso, el dato es la frutilla del postre, el dato es corroborar justamente todo lo que conocemos, lo que vemos y demás, ¿no? E insisto, en el dato lo que creo es que menos es más. Menos es más. Creo que la sobreinformación deteriora el conocimiento. ¿Sí? Y soy un convencido de que nada va a superar al conocimiento y a la pasión que uno tiene cuando ve un partido de fútbol. A los chicos que trabajan conmigo les digo, quiero que vean el partido en vivo. Bueno. No me interesa que lo vean en diferido, porque se siente distinto, se ve distinto. Y esa primera intuición que vos tuviste cuando viste el partido, escuchaste, te cambia, pero poderosamente, a cuando vos te pusiste a analizar. Y otra cosa que yo creo y pienso, y esto es lo he hablado en muchos cursos y demás, ¿no? Es hasta qué punto sobreanalizar con el videoanálisis y demás a un jugador, digamos, ¿no? Cuando en realidad hay jugadores que contagian un nervio en las venas, en la gente, que quizás no aparece en una estadística o en un dato o en una acción que tiene que ver con lo táctico. Claro. Ariel, para mí eso es fútbol también. Quiero compartir lo que nos contó el jefe de scouting de Lanús, Matías Arué, con respecto a esto que mencionás sobre el dato. Digo, capaz que tener otra mirada o apoyar, porque él habla también de cuestiones que no solo tienen que ver con la estadística. Lo escuchamos porque te incorporamos a nuestro panel, Ariel. Estás contratado temporalmente. Vamos a hacerlo así. Dale, dame a Matías Arué. Para mí el dato hoy, por lo menos desde el alcance que tenemos nosotros del dato, es más un filtro que una definición. Obvio. ¿Por qué? Está bueno eso, más un filtro que una definición. Bien. Está buenísimo. ¿Pero por qué? Porque quizá otros clubes tienen acceso a un dato mucho más fino que el nuestro, por un tema económico, según obviamente. con la aplicación con la que labures. Sí, y Grupo, también depende equipo. de lo que quieras invertir y demás. Claro. Por ejemplo, los clubes top europeos hoy ya tienen un departamento específico de análisis de datos que tienen hasta su propia generación del dato y su propia manipulación del dato. Que es como una empresa, básicamente, ¿no? Contratan O sea, ingenieros claro. que se especifican en datos y quizás la pelota la ven cuadrada, pero ellos saben el dato. Pero que es un, pero está buenísimo es un modelo figurarlo matemático, así. no saben de fútbol. Tal cual. sin ir más lejos, contrató ingeniero. el Manchester contrató al ingeniero del Mercedes, ahora Manchester United. Claro, y habían contratado a alguien que había Fórmula trabajado en la NASA también. Sí, sí. Entonces, Pero para, la diferencia de es un apartado chiquito, de un grupo de 3 a otro. La NASA. La NASA y a la Argentina. ¿Cuánta diferencia hay de número de personas y de infraestructura, digo? no, un abismo Claro. en la cantidad de gente trabajando sobre el dato y en la calidad del dato que a vos te llega. O sea, hoy yo digo que el dato es un filtro y no una definición porque el dato todavía para por lo menos los que yo conozco que trabajamos en el fútbol argentino, las diferentes secretarías técnicas, tiene mucho margen de error. Claro. Es decir, lo que para el que hizo el dato, un duelo aéreo ganado, lo da como ganado, quizás para mí es perdido, o al revés, porque eso es un dato muy frío, y quizás para mí, voy un ejemplo muy burdo del fútbol, dale. el central ni salta a cabecear porque acomoda, porque ve que va a pasar de largo el delantero y le va a caer al arquero. Quizás si el delantero la llega a rozar porque la llevó a rozar, Dan como perdido y da para como vos duelo perdido. Y para ganado. mí es una porque- buena acción del juego. Movimiento que hizo, claro. Hizo lo que Entonces- correspondía. Hizo lo que para mí la jugada le pedía. Digamos, jugador en cancha mata a la computadora. Exactamente. Bueno, ¿por dónde vamos? Estabas escuchando atentamente. Es una mirada que tuvimos hace una semana, 10 días. Una semana, 10 días. pasada. Nos estamos metiendo de lleno en el tema. Estamos obsesionados con este tema. Mira, te voy a dar un ejemplo puntual de donde creo que el dato es importante, pero insisto, es importante generarlo Sí. bajo lo que uno puede pretender o lo que uno quiere lograr, ¿no? Yo creo que el dato, cuando es genuino y es generado desde gente que trabaja especialmente dentro de un club, es muy importante, por ejemplo, en divisiones menores y en divisiones inferiores. El año pasado había 2 chicos en división reserva, en realidad no jugaban aún en división reserva,
que de uno se decía que quizá podía parecer algo lento y un volante central, ¿no? Bueno, cuando llegamos nosotros teníamos muy buenas referencias de esos dos chicos, son Tomás Pérez y Silvetti. Mirá, Claro. Bueno. Empezaron a jugar en primera división, en división reserva. Y le hicimos esos 6 meses un seguimiento especializado donde comparamos con datos nuestros los datos tanto de Tomás Pérez como de Silvetti y los comparamos con casos de éxito. Por ejemplo, Nardoni, que en ese momento, no estando en Racing, sino el Nardoni de la reserva de Unión, para compararlo netamente con los misma competencia, todo. y lo que analizaba y lo que veíamos y arrojaban los datos eran números bastante similares entre Nardoni y Tomás Pérez, ¿no? A esas edades, ya Nardoni siendo un caso de éxito, ¿no? Entonces, bueno, eso nos tomó la decisión de decir, mirá que en junio tenemos que trabajar con Tomás Pérez y tenemos que prepararlo para que haga la pretemporada con la primera división. Esos 6 meses incorporamos neurociencia dentro del club, un preparador físico que especialmente se encargue de lo que era mejorar la masa muscular y demás, y psicología. Entonces, durante esos 6 meses separamos, eran 5 chicos, y en junio empezaron a hacer la pretemporada con la primera división. De esos 5 chicos, en menos de un lapso de 3-4 meses, tanto Silvetti como Tomás Pérez se vendieron al exterior, ¿no? O se vendió, no sé el caso de Silvetti, pero a lo que voy es que en ese sentido, generar los datos y compararlos con casos de éxito nos sirvió muchísimo para decir, mirá que son estos dos. Dale. Quiero, para el hombre de a pie, para el que nos está mirando en casa, sentado, tomando un mate, a lo mejor la Secretaría la técnica la tiene como, sí, el exjugador, ¿viste? Desconoce absolutamente de todo. ¿Cómo podemos ejemplificar para marcar la diferencia de cómo era antes el fútbol sin asesores deportivos, secretarios técnicos, directores deportivos, y cómo es ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué favoreció? ¿Hay algún ejemplo puntual como para y que la gente lo entienda como más simple? Sí, yo creo que es muy sencillo y es muy aplicable, digamos. Yo creo que sí, la aparición de la tecnología en muchas cosas favoreció y en otras cuestiones nos retrasó. Estaba leyendo ayer o anteayer que bajaron muchísimo las ventas al exterior en el fútbol colombiano de este año comparado con lo que fue años anteriores. Y se atribuía a que una de las plataformas, digamos, Claro, solo miran datos, no miran los partidos. No, una de las plataformas que es la que provee... La más famosa. La más famosa de todas. W. Claro. Que no estaba trabajando con la Liga de Colombia y que por eso los clubes no estaban contratando colombianos. Está bien, por un lado digo, está fantástico, ¿no? Pero vos sabés que he hablado con gente de Colombia este tema, digo, hace 20 años, ¿cómo hacíamos para conocer a Freddy Rincón, o a Iguarán, o a Anthony de Ávila, o a Leonel Álvarez que juega en América de Cali? Y me acuerdo cuando uno tenía 9, 10 años y seguía América de Cali. Entonces, a veces también el conocimiento no todo tiene que ver con lo que tenés ahí servido en bandeja. Con esa comodidad de, bueno, tengo que ver el partido. No, quiero ver el partido. Tal cual. Entonces, para mí, ese tipo de cuestiones, quizá hace años atrás los dirigentes conocían muchísimo, ¿Se perdió el ver el jugador en la cancha? No sé si se perdió. Yo me rodeo e intento que mi equipo de personas, y así lo son, vean y sientan el fútbol en forma permanente, ¿no? Y que me recuerden a mí cuando uno era chico y que se apasionaba y intento que vean más fútbol que yo y que sean mejores que yo. Eso sin duda. Pero cambió el dirigente, digo, el perfil de dirigente. Hoy antes, como decías vos, era más el dirigente futbolero, el que conocía, entendía un poco más, y hoy no es tan así. Yo creo que antes hablaban en Europa, digamos, de los modelos europeos, y probablemente el empresario que tiene un club en Europa contrata a un profesional que entienda de esto para que tome las decisiones. Acá se lo contrata para que después intentar usarlo como pantalla o algo, entonces no. Y probablemente sí, antes el dirigente se asesoraba mejor, ahí no soy Yo noto un poco, puede ser, no sé si dolido, decepcionado, ofuscado, un poco con el sistema. No, al contrario. No, por eso quería resaltar lo de River, porque River es un club modelo modelo hasta en lo político, ¿no? Una dirigencia madura, que piensa en el bien del club, muy diferente a lo que quizás son otros clubes. No, al contrario.
No lo digo por River, lo digo a lo mejor por el contexto, por esto que marcás, que es una realidad también, ¿no? Las dificultades que hay, cómo se maneja. Sí, pero es el fútbol en sí, digamos. Es el fútbol en sí. Y yo por eso celebro, digamos, que se tome la decisión de empezar a trabajar en los clubes con dirección deportiva. Me parece que es una gran decisión. Después está en ver quién asume ese rol y quién lo lleva a cabo, ¿no? A ver si está la preparación y sobre todo si está la pasión y el conocimiento que se necesita. Pero fuiste mucho con la pasión. Sí. Creo que es la palabra que más repetiste. Cuando recibí el llamado de la editorial para convencer, porque yo la verdad que no quería escribir, pero cuando recibí el llamado de la editorial para redactar el libro... Ahí está el libro, mirá, lo muestra Fabi. Al principio le dije que no, después que sí. Yo le quería hablarles como a los chicos apasionados por el fútbol, ¿no? A esos chicos de 19, 20 años que recibo todos los días mensajes o llamados de gente que necesita y quiere insertarse en el fútbol y no encuentra la posibilidad. Y quizá uno, bien, después la vida me llevó por el lado de la gestión siempre me llamaron primero para estar en divisiones inferiores y después mi pasión y mi conocimiento quizá en ese momento hizo que uno vaya creciendo en esto, ¿no? Pero que no bajen los brazos, que sigan por el lado de la pasión, por el lado del conocimiento, que sigan viendo el fútbol chileno, el fútbol uruguayo, que sigan viendo el fútbol paraguayo, que sigan viendo el fútbol de México, que lo vean, que lo sientan, que sigan apasionándose, yendo a la cancha, peleándose con los amigos, hablando de fútbol, debatiendo de fútbol, que no se alejen de eso y que no se dejen, que a veces las oportunidades existen para el que es correcto, para el que quiere hacer las cosas bien, para el que considera que las estructuras son importantes, ¿no? Y bueno, un poco el libro va dirigido a esa gente. Sí, yo quería escribirle a esa gente que es sana, que es transparente, que es honesta, y que creo que es la que le hace bien Pongo un ejemplo, Pablo Longoria, que es la persona que a mí al menos me marcó. Y Pablo Longoria escribía por internet, cuando salían los foros de internet, él escribía por internet y decía, me gusta tal jugador, me gusta este, me gusta el otro. Y a lo mejor uno se sintió identificado. Y a mí con ese libro quiero que mucha gente se sienta identificado con la pasión que uno sentía. Digamos que Longoria maneja el Olympique de Marsella. Sí, ahí está. Ahora vamos, sí, totalmente. Ahora después vamos a mostrar el libro y quiero que también lo difundas. Perdón, Nachito, pero dale. En el medio de esta pasión, de esta dedicación, de este compromiso tan necesario para todas las profesiones, te encontrás con un contexto político determinado, con un club como Newell's en Rosario, donde te rinde el Colo Ramírez, es goleador, donde estás puntero, donde Fernández Cedré, después te enterás que fue Independiente, donde aparece un tal Matko Miljevic, donde también está un Franco Díaz, y después aparece un viaje a Miami. Claro, digo, con toda esta pasión, ruido con el entrenador. Claro, tenés ruido adentro, la riera, el mejor entrenador, el peor. ¿Cómo convivís con eso? Decisiones políticas, capaz que un año electoral. Sí, Newell es un club muy especial porque es un club impresionante y igualmente creo que ahora no quiero hacer demasiado foco ahí porque es un club que necesita que esté todos unidos para lograr objetivos ahora. Encontré un entrenador que creo que le hacía falta al club y ojalá que le den continuidad y que tenga continuidad y si aparece algún mal momento que se siga sosteniendo, porque eso va a significar, digamos, que hay una planificación de verdad. Yo creo que sí, que estábamos haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, quizá me habían prometido autonomía, yo necesitaba y quería autonomía, y si no la tenía iba a chocar. Y chocaste. Sí, pero bueno, no es un club que no es normal, porque si hay seis directores deportivos y todos duran 3 meses, hay uno solo que te duró 9 meses, que es algo que evidentemente falla. Pero bueno, hoy creo que el club va a estar bien. Creo eso. Más allá del contexto político. Creo que es momento de tirar todo para adelante porque se lo merece el club. Y el hincha genuino del club es lo mejor que tiene el club, sin duda. Así que me pareció muy piola la historia que contaste sobre Pérez y Silvetti, justamente en Newell's. Aprovecho los años que estuviste en River. ¿Trabajaron sobre Mastantuono? O sea, que fue justamente, no sé en qué categoría estaba o si tuvieron que hacer algún laburo sobre él o cómo era la historia, pero es justo cuando pasó de Jardín de Infantes a Primera, por eso es como que son esos años. No, porque claro, él estaba en 8ª división cuando yo llegué al club, pero ya se vislumbraba un jugador
creo que el más importante que uno había visto en divisiones menores, ¿no? ¿Lo llegaste a ver en cancha? Tipo, te dijeron, che, vamos a ver la octava, ¿está Franco? Y hubo un muy buen trabajo ahí también de la gente que estaba en divisiones juveniles en ese momento, que era Sebastián Pait, y creo que lo han llevado de una mejor manera. Y aparte, River tiene eso, ¿no? River no equivoca los caminos. Creo que nosotros lo empezábamos a hacer en divisiones menores. Imagínate que yo cuando llegué a Newell's se vendieron los 4 jugadores formados de divisiones inferiores en menos de 4 meses. Y no había un flujo de jugadores. Yo creo que lo que hace este entrenador en River, lo que hace Marcelo Gallardo es manejar bien, algo que no se suele hacer, manejar bien el flujo de jugadores de divisiones inferiores a primera división. Es lo que falla en todos los clubes. O en la ¿Por qué? El entrenador viene y te dice, quiero a este que me gustó, que lo vi en el entrenamiento, juega 3 partidos, después... El Newell's pasaba mucho, pasó con muchos jugadores que van, juegan. Yo me fui de Newell's y a la semana debutaron 3 o 4 chicos y hoy no forman parte del plantel profesional. Entonces, pues, si nosotros habíamos preparado a Tomás Pérez, a Silvetti, a Valentino Acuña, a Thiago Gijena, eran esos 4. ¿No? Y bueno, pero por eso digo, digamos, cuando se interrumpen los procesos que crees que van por buen camino, el club vuelve a empezar de cero. Ojalá que ahora no se empiece de cero con este nuevo entrenador. Pero me parece que son pocos los casos, ¿no? Son pocos los casos. A veces sí, se contrata muy mal, no se le da lugar a los chicos inferiores, pero es todo un proceso, ¿no? Las inferiores. Queremos trabajar en el fútbol juvenil, el fútbol infantil. Es en el fútbol infantil, es la captación, es el motor de todas las divisiones menores de un club. Bueno, no todos los clubes trabajan de esa manera. A mí me tocó, yo iba muy frecuentemente al fútbol infantil cuando estuve en Newell's, porque quería unir al fútbol infantil con el fútbol juvenil y que la captación no sea en el fútbol juvenil, sea en el fútbol infantil, que en muchos clubes funciona como una escuelita. Claro. Entonces, bueno, yo creo que la grandeza de un club como Newell's, un club como River, tienen que trabajar muy fuertemente en el fútbol juvenil, en el fútbol infantil e invertir en el fútbol infantil, estoy convencido. Bueno, vamos a mostrar el libro. Fabi, mostremos el libro. Mirá, lo tenemos en pantalla. Ahí está, Ahí está el libro de Ariel. Te voy a decir con la confianza que tenemos, está muy monchi en esa foto. Sí. Pero bueno, Preferencia. Está bueno porque no hay material biográfico de esto. O sea, no hay autóctono, no hay nuestro, que alguien se ponga a volcar, más allá de tu reticencia en algún momento a darle el sí a Mauro del libro Fútbol, que es importante tener material porque de esos también te podés nutrir. Totalmente. Es decir, escuchar una charla, ver cómo trabaja un entrenador, preguntar, golpear la puerta como trabaja un director deportivo. A nosotros hacer el informe, quiero ser muy honesto con esto, nos costó bastante, porque no todos nos abrieron la puerta para contarnos. Y los que quizás nos abrieron la puerta, en algún punto nos mostraban lo que querían mostrar también, porque, hay un grupo de personas que eligen jugadores. Es como muy vacío el grupo de personas. Entonces está bueno que alguien por lo menos tenga un ratito de volcar esa experiencia en un libro que va a quedar eternamente, digamos, básicamente. Así que eso está bueno. Sí, bueno, gracias. Otra vez, Fabi, vos siempre conmigo tuviste palabra de elogio y demás, y hace años que lo logramos, pero lo logramos acá. Íbamos a hacer charla en YouTube y al final estamos haciendo... No, es acá, en televisión. Es acá. Hicimos el upgrade, ¿viste? Bueno, la verdad, agradecido. Sé que, a ver, hay cuestiones vinculadas a los números que incomodan y quizás vos me digas, no, mira, pero siento que esto no nació en Argentina, que todavía hay una etapa de gestación más allá de lo profesional que sos vos, que tenemos claros ejemplos. ¿En qué porcentaje ya se empieza a diagramar y a pensar seriamente, más allá de que se empieza a institucionalizar la figura de, llamémoslo, porque no quiero dar nombres, como no quiero dar rótulos, del tipo que está en la gestión con pasión? ¿En qué porcentaje está ya configurado? ¿O cuánto le falta en porcentaje en la Argentina? No sé si darte un porcentaje. Creo que se empieza a ir por buen camino. Bien. Con esto de estudiar una carrera, de empezar a debatir la carrera, de que sea una obligación para los clubes. Ahora después hay que darle autonomía, Perfecto. Porque si no es solo un rótulo y no tiene sentido. Perfecto. Ariel Michalouzos. Vamos, Ariel. Gracias.
Otra hora de dirección deportiva. Exactamente. Hace una semana hace una hora de scouting. Exactamente. Haciendo escuela. Vieron que se y puede, mucha gente vinculada al fútbol y a las decisiones en la gestión deportiva que nos han ofrecido información, muchísimos también, porque es cierto, porque hemos colaborado todos, que están pendientes del programa, y algunos diciendo, bueno, pará, podemos meter a tal club en otro organigrama del que planteaban. Y es bienvenido porque esto irá creciendo, como dice Ariel, así que agradecemos su presencia.